Vamos a empezar. Vamos a dar inicio con el sermón del día de hoy. Vamos a continuar con el libro de Samuel, primer libro de Samuel, por favor, y quiero que me acompañes en las Sagradas Escrituras. Primer libro de Samuel, por favor. Capítulo 13. El día de hoy estaremos viendo el capítulo 13 del primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 13, por favor. Antes de dar lectura a las Sagradas Escrituras el día de hoy, me gustaría hacer una recapitulación de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada estuvimos hablando de la exhortación y el mensaje que Samuel hace al pueblo y también junto con Saúl. Hablábamos de esto, ¿no? Y mencionábamos también cómo Samuel les dice, miren, ustedes rechazaron a su rey, y su rey era ¿quién? Dios, era Jehová. Jehová era el rey del pueblo de Israel en ese momento, y ellos rechazan a su rey, y el pueblo de Israel dice que quería ser igual que las demás naciones, que querían un rey físico, un rey humano. Samuel, se levanta Saúl, Dios les da a Saúl como rey, y viene una primera batalla contra los amonitas, no sé si lo recuerdas, destruye Saúl a los amonitas, y después viene esta exhortación y esta predicación de Samuel. Pero hay algo muy interesante, porque terminábamos en esto, cómo el pueblo tenía temor. ¿Temor de qué? Pues tenía temor de que su rey les fuera a fallar, y eso concluimos de alguna manera, la semana pasada concluimos con esto, y ese rey se llamaba Jehová, y que decíamos y lo veíamos nosotros, ¿el Señor nos ha fallado alguna vez? Nunca, nunca. Nunca nos ha fallado, siempre se ha mostrado fiel ante nuestras infidelidades, incluso hasta nuestras infidelidades más severas, el Señor ha sido fiel en su misericordia y en su gracia. Ahora, el día de hoy vamos a ver este punto, porque ya pasó tiempo del reinado de Saúl. Y Saúl reina, se establece como rey, y empieza este movimiento, y empieza más bien ya a reinar, y su reino empieza a mostrarse firme, con cierta firmeza, porque Samuel les hizo una promesa y les dijo, si ustedes siguen temiendo a Jehová y siguen sirviéndole a Él, ciertamente el Señor nunca se apartará de ustedes. Y eso es lo que les dice Samuel en el capítulo 12. Lo veíamos la semana pasada. ¿Qué sucedió? Lo inevitable, la falla del pueblo. Hoy vamos a ver algo muy interesante, porque este versículo, o esta es parte del primer libro de Samuel, ya lo han leído muchos de nosotros, y es en donde el Señor le quita el reino a Saúl, ¿sí te acuerdas? Y porque él se ha encontrado a alguien conforme a su corazón, y ese alguien conforme a su corazón, ¿quién fue? David. Y es David después de Jesús, yo creo que, y Pablo, Pedro, Judas Iscariote, María. Yo creo que David es uno de los personajes más populares dentro de los círculos cristianos, ¿sí o no? El rey David, que se enfrentó ¿a quién? A Goliat, y esa pelea es famosísima y es muy popular. Bien, hoy vamos a ver cómo se le quita el reino a Saúl, y vamos a ver cuál fue el pecado de Saúl, porque aquí se ve que Saúl hizo un sacrificio cuando él no debía de hacer el sacrificio, y muchas personas creen que por no haber esperado el tiempo, ese fue el pecado que cometió Saúl para que se le destituyera el reino. Pero ese no fue el pecado no fue haber ofrecido el sacrificio, y lo vamos a ver más adelante. Ahorita en el texto, si analizamos el texto, nos vamos a dar cuenta cuál fue el pecado de Saúl y por qué se le quitó el reino. Ahora bien, ¿cuántos años crees que reinó Saúl? ¿Cuántos años crees que reinó Saúl? El rey Saúl reinó 40 años.
Y eso lo dice la Biblia. Fíjate, no fue poquito tiempo, ¿o sí? No, fueron 40 años. ¿Sí me explico? Entonces, el rey Saúl reinó durante 40 años. Algunos comentaristas dicen que Saúl, cuando tomó el reino, tendría alrededor de 30 años o 31 años aproximadamente. O sea, él ya era mayor cuando fue destituido o cuando murió. Y lo vamos a ver más adelante, porque él muere. Vamos a ver este punto que es crucial y es muy interesante. Checa lo que dice la palabra en primer libro de Samuel, capítulo 13, y hoy vamos a ver un tema que es muy interesante para todos nosotros y sumamente práctico. Fíjate, vamos a ver los 23 versículos, los voy a leer, sígueme con tu vista. Dice en el versículo 1, había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Bet-el, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín. Y envió al resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que habían en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Verso 5. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros y 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, entre paréntesis, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció, ¿qué dice? El holocausto. Versículo siguiente. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió. Fíjense, esta frase que dice Saúl es clave para comprender el corazón de Saúl. Y fue el pecado que él cometió delante de Jehová. Chequen lo que dice: porque vi que el pueblo ¿qué dice? Desertaba. ¿Pero qué vio él? Vi que el pueblo se me desertaba. ¿Qué significa esto? Que el pueblo se me iba de mis manos. O sea, me estaba dando la espalda. Checa lo que dice: y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Versículo 12. Y checa lo que dice: me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí, ¿qué dice? ¿Te fijas lo que hizo Saúl? Quiso ganar el favor de Jehová con ofrecer una ofrenda. Y el pecado de él fue el miedo a que su reino le fuera quitado. Cuando ¿quién le había dado el reino? Jehová. ¿Te fijas? Vamos a ver más adelante, y esto es muy interesante. Dice, ahora en el versículo 13, entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón, ¿qué dice? Conforme a su corazón. Dice, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y levantándose Samuel subió a Gilgal, a Gabaa de Benjamín. Y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. Saúl pues y Jonatán su hijo y el pueblo que con ellos se hallaba se quedaron en Gabaa de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Micmas.
Y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual. Otro escuadrón marchaba hacia Bet-Orón, y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboim, hacia el desierto. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual, todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Y el precio era un pim por las rejas de arado y por los asadones, y la tercera parte de un siclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. Este es bien interesante, este texto, porque el núcleo o la centralidad del mensaje es cómo Dios le quita el reino, ¿a quién? A Saúl. Y se lo quita, y cómo Dios a través del profeta Samuel le hace mención y le dice que él ya se encontró a un hombre conforme a su corazón. El que David tenga o haya tenido un corazón conforme al de Dios no es un corazón perfecto, mis hermanos. Eso lo quiero aclarar. ¿Qué significa lo que dice la palabra cuando menciona un hombre conforme al corazón de Dios? Un hombre que tenía que se preocupaba o que estaba conformado a la mentalidad de Dios. ¿Qué significa esto? Yo siempre lo pongo de esta manera. Miren, ¿qué es lo que a Dios más le interesa y le importa en todo el universo? ¿A quién? A su iglesia, a su pueblo, su pueblo. ¿Sí o no Dios le importa muchísimo su pueblo? Te voy a decir cómo lo medimos. Por Jesús. Jesús vino a dar su vida por los pecados ¿de quién? De su pueblo, de sus ovejas. Juan capítulo 10 lo dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Jesús lo dice más adelante, no hay mejor amigo que aquel que ponga su vida por sus amigos o por los suyos. ¿Sí me explico? Esto es bien interesante porque lo que más le importa a Dios es su pueblo, su pueblo. David lo que más le importaba era el pueblo que Dios amaba. Y eso significa que él era un hombre conforme al corazón ¿de quién? De Dios. No sé si me explico. No está hablando de perfección, porque luego muchos piensan que David era un hombre tan perfecto y tan sublime que no tenía pecados. No es cierto. Claro que David era pecador como tú y como yo. Es más, él quería construirle un templo a Dios, no sé si recuerdas. Y Dios le dijo, tú no lo vas a hacer porque tus manos están manchadas de sangre, están llenas de sangre, no lo puedes hacer, tu hijo lo hará. ¿Y ese quién fue el que construyó el templo? Salomón. No vamos a llegar hasta allá, pero lo que sí quiero mencionar es esto, porque luego a veces adoramos tanto a los personajes bíblicos que hacemos a un lado a quien verdaderamente tiene que merecer nuestra adoración, y ese es nuestro Señor Jesucristo, y punto. Ni es Saúl, ni es David, ni es Pablo, ni es Pedro, ni es Juan, no es ninguno, ningún personaje, ni es María, ningún personaje en la Biblia apunta a la máxima adoración solamente a Cristo y nada más. Nosotros como cristianos y como pueblo de Dios tenemos que adorar ¿a quién? A Dios, no a Moisés, no a David, no a Abraham, no a nadie, solo a Dios, y este es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y quiero afirmar esto. Ahora bien, esto es muy interesante y es muy importante. ¿Por qué? El esquema de mi sermón es el siguiente antes de pasar a mi introducción. Son 3 puntos. La confianza de Saúl del verso 1 al verso 7. 2. Dios quita el reino a Saúl del versículo 8 al verso 15. Y aquí nos vamos a estancar un buen rato. Y número 3. La ventaja de los filisteos del 16 al 23. Esto es un sándwich.
estos pasajes en las narrativas históricas a mí me llaman mucho la atención porque siempre se comportan, la mayoría de las ocasiones se comportan de esta manera. Todos los que estamos aquí conocemos las hamburguesas, ¿o no? Muy ricas, dependiendo de la hamburguesa que sea. Arriba tiene una tapa de pan, ¿a poco no? Abajo tiene otra tapa de pan, ¿verdad que sí? Y en medio, ¿qué tiene? Aparte de las frutas, las verduras, perdón, la carne, la sustancia. Sin la carne, la hamburguesa es pan con cremas, ¿sí? Con las cremas. Ok, esto es en este texto. Tenemos una tapa del versículo 1 al versículo 7, que es la tapa de arriba, la tapa de abajo, del versículo 16 al versículo 23, y la sustancia del mensaje es del versículo 8 al versículo 15. Esta es la sustancia. Lo que va a mostrar este texto es el pecado de Saúl, y por el pecado de Saúl se va a mostrar cómo Dios se encuentra o se da el reino a un hombre conforme a su corazón, y esto es David. ¿Sí me explico? ¿Sí queda claro esto? Ahora bien, mi introducción es la siguiente. Quiero empezar con este término. ¿Tú alguna vez te has sentido desesperado por algo? ¿Qué se siente estar desesperado? ¿Angustia? ¿Qué más? ¿Tristeza? ¿Qué más sientes cuando estás desesperado? ¿Impotencia? ¿Por qué te has desesperado? Bueno, pero a ver, a veces, pero ¿a poco no te desespera cuando alguien llega tarde, por ejemplo? ¿No? Te desesperas cuando, ¿qué más? Cuando alguien llega tarde, cuando, ¿qué más? Cuando algo no te sale bien, te desesperas, ¿a poco no? El tráfico, te desesperas, ¿no? ¿Qué más te causa desesperación? Cuando no te llega tu pedido que hiciste, ¿no? En Mercado Libre, de Amazon, y estás desesperado y estás esperando a que llegue la paquetería y no puedes salir de casa, ¿no? Porque, ¿sí o no hay cosas en el día a día que causan desesperación? Yo creo y yo sé que hay muchas cosas, mis hermanos, que nos causan desesperación y que, vaya, sabemos lo que significa la desesperación adentro de nosotros. Pero testificarlo con palabras puede ser complicado, ¿a poco no? ¿Qué es desesperación, por ejemplo? Yo viéndolo en el diccionario, me encontré con que desesperado es es una persona dominada por la desesperación. Ese es el concepto. Y dije yo, O sea, queda igual. Pero si me voy con el antónimo, es una persona que es esperanzado, o sea, que tiene esperanza. Porque desesperación tiene que ver con desesperanza. No sé si me explico. Es lo contrario a la esperanza, ¿sí? Y no estoy hablando de un nombre propio, porque hay personas que se llaman Esperanza, ¿no? O Doña Esperanza. No, estoy hablando de esperanza, pero en el término bíblico. El término bíblico de esperanza no es, hermanos, como nosotros, fíjense, nos dicen a nosotros esperanza, y ¿qué se te viene a la mente? Ay, pues es algo que puede pasar o que será. Bueno, tengo la esperanza de que ocurra, ¿no? Bíblicamente eso no es el término esperanza. No sé si me explico. El término esperanza significa lo siguiente, bíblicamente hablando, que tú y yo tenemos una seguridad y una certeza de que va a ocurrir en el tiempo preciso y mencionado. Eso significa esperanza. La esperanza que no nos defrauda es la promesa que nos dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fue esa promesa que nos hizo? Que Él vendría. ¿Y sabes qué, hermano, hermana? Él vendrá. Esa esperanza no tiene por qué marchitarse, como lo dice el apóstol Pedro, no tiene por qué marchitarse en ningún creyente, porque es la esperanza lo que se tiene que mantener vivo adentro de nuestros corazones. ¿Qué significa esta esperanza? No es como que, ay, ojalá y venga, ay, ojalá, pues bueno, tal vez ya no vino porque ya se tardó. No, eso no es esperanza, eso es desilusión. Mi Señor no desilusiona a nadie. La esperanza, bíblicamente hablando, es tener la seguridad, la firmeza de lo que Él dijo
lo cumplirá y lo prometerá en el tiempo preciso. Eso es esperanza. Fe es parte de la fe. Es parte de nuestra fe. Ajá. Ahora bien, el sinónimo es pesimismo o a estar angustiado. Y yo creo que ya cobra más sentido el término desesperado. Si yo estoy desesperado, es un sinónimo de que estoy angustiado. ¿A poco no? Estoy angustiado y me siento desesperado por algo que va a ocurrir o por algo que no ha llegado a ocurrir. Te han prometido algo y no lo han cumplido y llega el día y estás esperanzado y luego llega y te desespera porque no se llega el momento y luego pasan las horas y se acabó. Y dices, válgame, se acabó. Y ya quedas, ¿qué? Desilusionado y ya ¿muy qué? No llegó, triste y intranquilo, ¿sí o no? Bien, hoy vamos a ver esto porque aquí lo vemos claramente con Saúl. Claramente lo vemos con Saúl. ¿Y sabes cuál es la base de la desesperación? El temor. ¿Tú te has puesto a pensar por qué tú hay desesperanza o te desesperas? ¿Sabes por qué? Porque tienes temor. Por ejemplo, el paquete que no llega. Vamos a poner ese ejemplo. No llega mi paquete y ya empiezas a desesperarte porque no llega. ¿Por qué te desesperas? Porque ya se tardó mucho, no vaya a ser ¿qué? ¿A poco no? Que no llegue, que le pasó algo, a lo mejor ya me lo perdieron y empieza uno a crearse ideas, y empiezas a desesperarte. Por ejemplo, en el tráfico, y eso es temor infundido. En el tráfico empiezas y te empieza a te desesperas porque el tipo de adelante o la persona de adelante no avanza y vas desesperado y voy tarde y empiezas a gritar ¿por qué? Porque tú tienes temor de llegar ¿qué? Tarde. No sé si me explico. ¿Por qué tienes temor de llegar tarde? Porque van a decir, ay, mira, el hermano o la hermana siempre llegan tarde. ¿Me explico? Y dices, ya estoy cansado de eso, ¿no? Y es tu testimonio, por así decirlo. Y siempre el temor infundido, mis hermanos, por N cantidad de circunstancias y situaciones en nuestro día a día causan desesperación. Pero ¿sabes? Hay algo bien interesante aquí. Cuando nosotros estamos firmes en el Señor, no tenemos por qué desesperarnos. Tú has escuchado la frase muy popular, los tiempos de Dios son perfectos. Claro que lo han escuchado. ¿Sí o no son perfectos? ¿Y por qué te desesperas? Si son perfectos. No sé si me explico. ¿Tú te acuerdas Jesús en Mateo capítulo 5? Cuando habla del sermón de la montaña y de ahí hacia adelante, hay una parte, capítulo 5, 6, 7, que es todo lo que dura el sermón de la montaña. Hay una parte en donde dice nuestro Señor Jesucristo que por más que te afanes, no puedes agregar un codo a tu estatura. ¿Qué significa esto? Tú has tratado dice Jesús en pocas palabras, por más que tú te desesperes por querer crecer 45 centímetros, nunca lo podrás hacer. ¿Tú has querido crecer alguna vez? Y decir, quiero crecer más, quiero crecer más, quiero crecer más. Nunca vas a poder crecer por más que te desesperes. Eso es lo que dice Jesús. Porque el afán causa desesperación, ¿sí o no? Porque es temor infundido por lo que está a tu alrededor. Porque empiezas a ver las cosas y le empiezas a poner atención a las cosas que ves. Y eso empieza a infundirte temor en tu corazón, ¿sí o no? Cuando empiezas a ver que no te pagan y dices, ay Dios mío, y ya se llega el día, y ya se llega el día, y no te pagan, y llegas todo desesperado y todo tenso, y empiezas a tratar de solucionar las cosas como Saúl lo trató de hacer. ¿Cómo? A tu manera. Tráeme rápido sacrificios, lo que sea, tráeme un animal, lo degollo y se lo ofrezco al Señor. Ya hice el sacrificio, vámonos. Señor, vamos a la pelea, ya estás conmigo, ya te hice el sacrificio. Así estamos muchos de nosotros. Ahora bien, eso es mi introducción, pero entrando, esto me va dando partida, mis hermanos, porque la confianza de Saúl empieza desde el versículo 1 hasta el versículo 7. ¿Y su confianza qué es? Ya soy rey, tengo un reino firme,
porque el Señor me lo ha dado. ¿Y sabes en qué se empezó a confiar? En su ejército. Ojo, los filisteos no le hicieron guerra a Saúl. ¿Sabes quién fue? Él fue el que la inició y Dios no se lo mandó. ¿Te fijaste en el texto si lo leíste? Dios no dice en ningún momento por boca de Samuel que vaya y que haga guerra contra los filisteos, sino que él, ¿sabes qué hace Saúl? Cuenta a su ejército, junta hombres de guerra y dice, ahora sí, vamos, y se va Jonatán. Jonatán, ¿quién era? Su hijo, el hijo de Saúl, era el primogénito. Y Jonatán era el capitán del ejército de Saúl. Era un hombre de guerra, Jonatán. También vamos a ver un punto, y quiero hacer un paréntesis, porque por ahí hay una doctrina, una teología totalmente herética, que se le llama la teología inductiva. Esto que tiene que ver con iglesias homosexuales, ¿sí? Y hablan de la amistad entre Saúl y David, Jonatán y David, Jonatán y David, porque se amaban, y dice la Biblia que se daban que se despidieron con un beso, y que esto y que el otro, y de ahí sacan los textos fuera de contexto para decir, ya ven, Jonatán y David tenían una relación, pues sí, de amistad. ¿Sí me explico? En los términos judíos, estamos hablando que eran judíos o eran israelitas, tenían costumbres totalmente diferentes. Bueno, no eran judíos, David sí, pero Jonatán no, Jonatán era benjaminita. Ahora, esto es importante mencionarlo, mis hermanos, se cierra el paréntesis, pero Jonatán era el escudero del ejército de Saúl. Ahora bien, con eso, Saúl empieza a tener su confianza en lo que él tiene alrededor. ¿Quién es? Su ejército. Y va Jonatán y hace guerra en contra de los filisteos, y los filisteos hacen riña, y dice ahí, ahora Saúl odiado, Israel odiado, palabras más, palabras menos, por los filisteos. ¿Pero cómo? Pues sí. ¿Y esto qué ocurre? Empieza a hacerse un problema y una debacle en el mismo ejército y en el mismo pueblo de Israel. ¿Por culpa de quién? De Saúl. De Saúl. Ahora bien, Saúl actúa neciamente porque está confiando en su ejército. Hasta ahí vamos bien. Después nos vamos más adelante y todo esto pasa y nos vamos hasta el versículo 8, por favor, versículo 7. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad. El ejército tiene miedo, los hebreos tienen miedo y se empiezan a esconder en cuevas, en peñascos, y ahí se quedan almacenados. Si te acuerdas de eso, lo leímos hace rato. Y checa lo que dice, versículo 7. Algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Galaad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él. ¿Qué dice? Temblando. Verso 8, y él esperó 7 días. Esto se lo había dicho Samuel, que esperara 7 días, y que después vendría y haría el holocausto para ver el favor de Jehová. Checa lo que dice en el versículo 8, esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Estamos en primer libro de Samuel 13:8, y dice después del punto y coma, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le ¿qué? Desertaba. ¿Qué significa esto? Se empezaban a ir, le empezaban a dar la espalda al rey. Oye, tú puedes decir, Saúl, qué bárbaro. Vámonos al contexto sencillito de nuestras vidas, y aquí empieza, Dios quita el reino a Saúl. En parte de mi esquema. ¿Tú te has puesto desesperado alguna vez? Ya lo dijiste que sí, porque no te han salido las cosas. ¿A poco no? ¿Esto te hace ruido en tu corazón ahorita? Tú puedes decir, ¿sabes qué? Ay, Saúl, pero ¿por qué no confiaste y esperaste a Samuel? A ver, espérame. Está un ejército atrincherado esperando para acabarte. Eres el rey. Tu ejército se está escondido, están temblando de miedo y se están yendo.
¿Qué haces? Estás esperando. Te dijo Samuel que en 7 días llegaba. Es el 7º día y no llega. Es como el paquete de Mercado Libre. Y no llega y estás ahí rastreándolo. Y no llega, y no llega. Y dices, está por venir el ejército y no llega. ¿Qué harías tú? Estoy segurísimo que lo mismo que Saúl, porque en más de una ocasión en tu día a día, hoy has hecho lo mismo, ¿sí o no? El Señor te dice, no lo hagas, y tú, no lo hagas, y tú, no lo hagas, porque en la palabra dice que no lo hagas, y tú, ¿y qué hago? Y no lo hagas, y lo hiciste. Ay, Dios mío, ya la regué, ¿sí o no? Así estamos, nos precipitamos y somos buenísimos para señalar a Saúl. Pero la desesperación que sintió Saúl, hermano y hermana, una nación, se equivocó, por supuesto, como tú y yo nos hemos equivocado muchísimas veces. Y aún ahí, ¿sí o no el Señor nos ha salvado? Ay, muchísimas ocasiones nos ha salvado, nos ha mostrado su misericordia y su gracia en más de una ocasión. Ahora bien, checa lo que sigue más adelante, porque esto es muy importante. Versículo 10. Cuando el verso 9, entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel. Yo cuando leí esto me imaginé al de la paquetería de Amazon, cuando estás todo el día esperando, todo el día, y dices, bueno, voy aquí a la tienda porque ya tengo que ir, y en eso llega y dices, ay, Dios mío, estoy aquí a unas cuantas cuadras, ¿no? Así es, me imagino Saúl haciendo el holocausto, y ya lo termina y todo, y voltea y va llegando Samuel, ay, mira, mi profeta, ahí voy, y ya lo saludo, ¿cómo estás? Mira, ya hice lo que tú tenías que hacer, ya le avancé al asunto, porque pues para la guerra, de una vez, ya vámonos, ¿no? ¿Nos vamos o qué onda? Así me imagino a Saúl. Así somos nosotros, ¿a poco no? Mira, ya le avancé, Dios, ya le aventajé, Señor, ¿cómo ves? Estuvo bien, ¿verdad? Como niños chiquitos cuando hacen algo bueno, ¿no? Y estamos con nuestra sonrisota, ¿no? ¿Verdad que sí la hice bien? Ay, hijo, espérame. Si uno el control, Dios, los tiempos de Dios son perfectos. Lo declaraste y dijiste que sí ahorita. Son perfectísimos. Él no se equivoca ni un segundo. En toda tu vida, ni un segundo se ha equivocado. Todo lo que te ha sucedido, en nada se ha equivocado. Unas cosas han sido consecuencias por tu pecado. Y eso Dios lo ha permitido. Y hemos recibido lecciones. Y el Señor nos ha ayudado en medio de esas lecciones. Y si eres su hijo, y si no eres su hijo, has recibido lo que merecíamos. No sé si me explico. Y aún ahí, ni siquiera lo hemos recibido por su gracia común que nos ha mantenido y nos ha sostenido. Dios ha sido bueno y misericordioso con nosotros. Siempre, mis hermanos y hermanas. Ahora bien, este Saúl actuó neciamente, y eso lo dice Samuel, y lo dice, ¿por qué actuaste neciamente? Checa lo que dice en el versículo 11. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió. Aquí está la clave del pecado de Saúl, familia, y ahorita lo mencioné cuando lo leíamos. Entonces dice, Saúl respondió, ¿porque qué dice? Porque vi. Fíjate, ¿qué hizo Saúl? Vio. ¿En quién se enfocó? En lo que él veía, en su fuerza, en lo que él podía hacer. Es más, se enfocó en el problema, en el problemón que tenía encima, supuestamente. Pregunta, ¿tú crees que Dios lo podía salvar? ¿Tú crees que Dios podía destruir a los filisteos así? Claro, rapidísimo. ¿Por qué tuvo miedo Saúl? Porque Saúl perdió su mirada en donde la tenía que tener. Hermanos y hermanas, el temor empieza a infundirse en el corazón del cristiano cuando nuestra mirada empieza a dejar de estar en donde debe de estar.
Si tú eres un hijo de Dios y eres un cristiano, un hombre y una mujer nacida de nuevo, tu mirada y mi mirada tienen que estar en donde deben de estar y nada más. ¿En dónde crees que debe de estar? En el Señor. Allí, centraditos, enfocados en Él. Y que así como decía, y que el mundo gire. Porque si el mundo se cae a pedazos, mi Señor me va a sostener porque mi mirada está firme. Y si tengo que caminar por el agua, pregúntale a Pedro, caminaré por el agua mirando firme a mi Señor. Pero cuando empiece a voltear a ver a las tormentas, me voy a empezar a hundir. ¿Sí o no? A Saúl le está sucediendo esto, hermanos. Se está hundiendo en su pecado. ¿El pecado cuál es? No está confiando, se siente desesperado porque empieza a tener temor de perder lo que él, según, entre comillas lo digo, había ganado, cuando él no había ganado absolutamente nada. Saúl era un agricultor, era un hijo de un agricultor y se dedicaba a labrar la tierra. Andaba buscando unas asnas, ¿te acuerdas? Y Samuel le dice, y ven, a ti te ha escogido el Señor. Y él tenía miedo. Él no se había ganado reino alguno. Dios se lo había dado para que lo reinara conforme a la voluntad del Señor. ¿Y cuál era la voluntad de Dios para Saúl? Vamos al capítulo 12, en el versículo 24. Esto es lo que le dice Samuel a Saúl y al reino. Dice, solamente hagan esto, les dice. Temed, ¿a quién? A Jehová. ¿Y qué dice? Y servirle. ¿De qué? De verdad, con todo vuestro corazón. Dice, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas, si perseveraréis en hacer el mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. La clave aquí, no pierdan el temor al Señor, número 1. Porque cuando nosotros tenemos temor al Señor, mis hermanos, nos damos cuenta que todo lo que tenemos, así como Saúl, no lo tenemos porque nosotros lo merecíamos, lo tenemos porque el Señor le ha placido entregárnoslo, y eso es gracia, amados hermanos, eso es gracia. ¿Tú sabes que si tú estás aquí es porque Él quiso que tú estuvieras aquí? Eso es gracia, es fascinante eso. Si tú comiste hoy, si tú te dormiste para amanecer el día de hoy en una cama, en un techo, si tú tienes cobijo, si tú tienes abrigo, todo, si tú tienes salud, todo es gracias a que el Señor le ha placido dártelo ahorita. Si tienes un trabajo, es porque el Señor te lo ha querido dar. Y gracias a Dios por ello. No es porque nosotros lo merezcamos, hermanos. No es porque nosotros tengamos algo. Es porque Él le ha placido darlo. Así de fácil. Lo creemos y lo sabemos. Pecamos, hermanos, como Saúl. Nuestro corazón se distorsiona tan fácil y es bien frágil. ¿A poco no? Somos frágiles, sensibles. Vemos un problema y estamos ahí enfocados viendo el problema. Supongamos que esta hojita es un problema y está el Señor aquí en su resplandor. Y ahí estamos enfocados en el problema, viendo el problema. Y lo vemos, nos hacemos tan pequeñitos ante el problema, pero tan chiquititos y lo vemos tan grandote. Y el Señor es mucho más enorme. Dios ha hecho todo por nosotros y lo sigue haciendo. Lo hizo por Saúl y lo sigue haciendo por su reino. Y gloria a Dios por ello. Amén. Somos buenos para hablar de Saúl cuando no nos hemos dado cuenta que somos más parecidos a Saúl que a David. ¿Tú te has dado cuenta de eso? Somos más parecidos a Saúl que a David. Cuando vemos el corazón de Saúl, nos empezamos a dar cuenta y vemos, yo por ejemplo, esta es la 4ª vez que estudio la historia de Saúl y su reino fuera de la Biblia y dentro de las Escrituras. Cuando yo estudio a Saúl, yo digo, Saúl, ¿cómo se parece a mí? O sea, de verdad es por gracia que yo estoy en los pies del Señor. Pero Saúl era necio, testarudo. Saúl era arrogante.
Saúl no escuchaba a su superior, que era Samuel. Es más, Saúl hasta le rompió el manto a Samuel. ¿No te acuerdas de eso? Más adelante lo vamos a ver, que él le ruega que por favor no le quiten el reino, y se le avienta encima y le rasga, y Samuel le dice: ¿qué te pasa ya? Así estamos muchos de nosotros. Queremos hacer las cosas como nosotros queremos hacerlas siempre, cuando el Señor nos ha dicho cómo hacerlas. Pero es ahí en donde encuentro la gracia, la misericordia, el amor y la imperfección de mi persona, y es donde veo la justicia esplendorosa de Cristo. Por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de nosotros, esto no es mío, sino que es un regalo de Dios. No es por ninguna acción, no es por ninguna obra que yo pueda hacer, sino es por gracia, para que nadie, absolutamente nadie delante de Dios se lleve la gloria o se gloríe, sino solo el Señor. Amén. Amén. Y gloria a Dios por eso. El Señor le ha placido salvarte, salvarme, aunque seamos como Saúl, aunque seamos como Saulo de Tarso. ¿Te acuerdas de ese personaje en el Nuevo Testamento que después se le llama Pablo? Aunque seamos así, como un Pedro, el Señor se lleva la gloria al salvar a lo imperfecto, porque de lo vil y de lo menospreciado ha escogido el Señor, lo dice Pablo en Corintios, para avergonzar a lo sabio del mundo, para lo que no es, sea, y para lo que es, que no sea. Es impresionante esto, pero así es. ¿A poco no? Fíjate, el pecado de Saúl fue no fue ofrecer el holocausto en sí mismo, no fue ofrecer el sacrificio en sí mismo, fue la necedad del corazón, el capricho, el temor por la desesperación que tenía de querer ganar su reino para él. Saúl pecaba de orgullo, Saúl pecaba de arrogancia, Saúl pecaba porque él pensaba que el reino era de él. Él se olvidó que el reino no era de él, sino era de ¿quién? Del Jehová. No tuvo la fe. Exacto. Porque tuvo temor. ¿Qué pasa cuando un cristiano tiene miedo? Estás dudando de fe. No tienes fe. Estás flaqueando en la fe. No sé si me explico. ¿Qué le está pasando a Saúl? Está flaqueando de su fe. Está flaqueando, está confiando en él mismo. ¿Sabes por qué flaqueamos de la fe muchos cristianos? Porque empezamos a confiar en lo que nosotros podemos hacer. Hermanos, no te olvides que es por gracia. Gracia es algo que Dios nos ha dado, es el favor inmerecido, es lo que Dios nos ha dado sin merecerlo. Es por Él y no es por nosotros. Tienes vida, es por Él. Tienes salud, es por Él. Lo que tengas, dime lo que quieras, es por Él. Hay algo más grande que se mueve a tu alrededor y no eres tú, es Él. Continuamos. Versículo 11. Aquí analizando este texto, esta es la médula del texto que estamos viendo el día de hoy. Vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, y dije: ahora descenderán los filisteos contra ¿qué? Contra mí en Gilgal. Fíjate lo que dice, que no venías en el plazo señalado. Eso es una mentira. La desesperación te lleva a decir mentiras y a ver las cosas a tu conveniencia. ¿Para qué? Para solapar tu pecado. No sé si me explico. No es cierto, era el séptimo día. Todavía estaba dentro del rango que había dicho: al séptimo día yo descenderé y haré los holocaustos. Pero se desesperó. Ahora descenderán los filisteos, me dije, ahora, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí el holocausto. Me encanta Saúl porque dice: me esforcé. O sea, me esforcé. Como yo digo, ¿cómo te esforzaste, Saúl? O sea, ¿qué hiciste?
¿Cuál fue el esfuerzo? ¿Cómo? A lo mejor para hacer el holocausto parecido a como los hacía Samuel. No sé si me explico. A lo mejor una réplica. Así lo va a ver Dios. ¿Sí me explico? Así como lo hace Samuel, así lo voy a hacer. Así lo va a ver Dios, ¿no? Y voy a tener su favor. No, es que no se trata del sacrificio. ¿Te acuerdas que hay un texto bíblico que dice, yo no quiero sacrificios, ni holocaustos, ni ofrendas, sino yo quiero ¿qué? Un corazón. ¿Te acuerdas? Arrepentido. ¿Te acuerdas que dice eso? Palabras más, palabras menos. Porque es la verdad, hermanos. Checa lo que menciona más adelante. Dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. La palabra locamente en el hebreo significa necio, tontamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. La orden había sido esta. Esto viene en el capítulo 10, que en 10 días iba a bajar Samuel y ofrecería holocausto. Dice, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón. ¿Quién se buscó al varón conforme a su corazón? Jehová. El Señor es el que busca, no nosotros. Dice, conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te ha mandado. Samuel no hizo nada, mis hermanos, ante esta declaración Saúl no hizo nada ante la declaración de Samuel. Aquí no hay un lamento, no hay nada, estaba tan cegado en su desesperación, lo único que hace, baja, se oculta y se va con su hijo Jonatán y le dice, ¿qué pasó? Vamos a seguir adelante, ¿no? Ensimismado en él, en lo que él podía ganar, en lo que él podía hacer. Hermanos, la desesperación, el temor genera desesperación, la desesperación es la desesperanza. Mis hermanos, eso es falta de fe. Y si tú y yo no tenemos firme nuestra esperanza, la esperanza que permanece y perdura, hermanos, ¿qué significa esto? La convicción y la certeza de que Él vendrá. Familia, nos vamos a desviar, nos vamos a decaer, nos vamos a frustrar. El Señor no tarda en su venida, Él vendrá y Él lo hará porque Él lo prometió. Deja de confiar en ti, deja de confiar en tus esfuerzos, deja de confiar en lo que tú según puedes hacer o tienes que hacer. Confía en el Señor. Ojo, haz lo que te corresponde hacer y deja lo que no puedes hacer para Jehová, porque el Señor está contigo. ¿Que es difícil comprender eso? ¿Verdad que no? Si yo te digo el Señor está contigo, porque la Biblia lo dice, porque Jesús lo dijo, porque el Señor lo prometió, ¿será verdad o no? Claro, porque lo dice las Sagradas Escrituras. El Señor lo dijo. Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Se lo dijo a sus discípulos. Más adelante se lo dijo a los discípulos. Más adelante se lo dice a la iglesia. Yo estoy con ustedes. Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo dice Pablo en Romanos capítulo 8. Ni la muerte, ni la vida, ni ninguna otra cosa creada nos va a poder separar del gran amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 8 lo menciona, porque somos suyos, somos de Él. Si nosotros estamos y nuestra esperanza está firme en lo que Él prometió, y Él vendrá, hermanos, Él vendrá. Familia, mi último punto me lleva a mi conclusión. La ventaja de los filisteos, la desobediencia de Saúl, la desesperación de Saúl y el orgullo y la arrogancia de Saúl, diciendo, mi ejército es poderoso, yo soy el portentoso, yo puedo destruir a los filisteos, le quitaron el reino por la desesperación. Pero no nada más eso, sino que los filisteos tenían un acuerdo con el pueblo de Israel. ¿Y sabes cuál era? Afilar sus espadas y todos sus instrumentos de trabajo, mis hermanos. Sacarles filo. No había buenos herreros entre los hebreos, sino que tenían que bajar con los filisteos. ¿Y sabes qué hizo Saúl? Destrozó esto que tenían.
y cobraban demasiado. Palabras más, palabras menos. Lo traduzco a nuestro lenguaje. Hermanos, cuando tú te has desesperado, has actuado, has hecho, ¿te ha ido mal o te ha ido bien? ¿Verdad que mal? Siempre nos va mal. La mayoría de las ocasiones nos va mal. ¿A poco no? Ahí andamos haciendo cosas, diciendo cosas, tratando de pensar para solucionar. Hermanos, nos va mal. Y nos va peor cada vez. ¿Sí o no? Claro, porque somos del Señor y el Señor no quiere eso para nosotros. Ahora, ¿qué pasa? Porque no estamos confiando, no estamos descansando en lo que el Señor nos ha prometido. No sé si me explico. Mira, esta es mi conclusión. Definitivamente Saúl tenía muchísimo miedo. Él estaba esperanzado en su condición como rey. Y muchos de nosotros parecemos reyes o nos creemos reyes. Nuestras oraciones nos podemos dar cuenta. ¿Cuánto dedicamos a las peticiones? ¿Y cuánto dedicamos, Señor, por favor, crea en mí un corazón contrito y humillado para adorarte como tú mereces ser adorado? ¿Cuánto tiempo le dedicas a las peticiones? No estoy diciendo que esté mal pedir, pero hay veces que nuestra oración se va así, vamos a medirlo de esta manera. Gracias, Señor, por este día, así. Ajá. Y las peticiones se va así, ¿verdad? Y luego, confío en tu voluntad, amén, ¿verdad? Y las peticiones se llevan un gran trecho, ¿de qué? Un gran tramo, ¿de qué? De la oración. Hermano, hermana, si el Señor quiere lo hará, y si no, ¿sabes qué? También lo hará, o no lo hará. No sé si me explico. Y Él tiene la última palabra. Mejor dedica más tiempo a la adoración, a decirle, Señor, ayúdame, crea en mí un corazón contrito y humillado. ¿Has leído Salmos? Te reto a que veas un salmo y te fijes cuántas peticiones hay en el salmo. Hay poquitas, hay más actos de arrepentimiento y adoración, de deseo de amar más al Señor, de humillación. Señor, soy un pecador. Señor, soy horrible. Señor, mira a mis enemigos, mira a mis adversarios, destrúyelos. Esa es una petición, pero después dice, oh Señor, me arrepiento por pedir eso, ¿no? Palabras más, palabras menos. Por favor, crea en mí un corazón humillado, contrito, de acuerdo a ti. Te necesito más. ¿Sabes? Cuando nosotros aprendamos a orar más para desear al Señor, nuestras peticiones se van a hacer tan chiquitas. ¿Sabes por qué? Porque nuestro descanso en realidad va a estar en Él. Nuestro corazón va a empezar a descansar en Él, diciéndole, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Haz lo que quieras, porque el Señor conoce tu corazón, ¿sí o no? Y el mío, mejor que tú y que yo. Otra cosa, el Señor escucha las oraciones que ni siquiera has hablado, hermano. De veras, el Señor es tan hermoso. El Señor conoce esas peticiones que hay más profundas en tu corazón. Deleítate en el Señor. Hay un salmo que me encanta y por ahí lo han musicalizado. Oh, ven y deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones ¿de qué? De tu corazón. Y todos dicen, ay, qué padre, las peticiones de mi corazón egoístas. Ay, sí, gloria a Dios, quiero ganarme el melate. Ay, sí, no, es la petición de mi corazón. No, fíjate lo que dice, deleítate ¿en qué? En el Señor. Ven y deleítate en Jehová. Cuando tú te deleites en Jehová, las peticiones de tu corazón van a ser trastornadas y transformadas al grado que se van a unir con las de Él. Y te vas a deleitar en Él. Y Él va a conceder las peticiones de tu corazón porque van a estar alineadas con las de Él. ¿Sí me explico? Y gloria a Dios por ello. Hermanos, Samuel estaba esperanzado en su condición como rey y su ejército para poder vencer a los filisteos. En la batalla anterior con los anteriores amonitas, podemos ver en el relato y vimos cómo el pueblo se levanta en armas y es ayudado por el Señor. Pero, hermanos y hermanas,
Él es ayudado porque el Señor le plació ayudar y Él entregó a sus enemigos en sus manos. Este texto me muestra cómo nosotros somos sumamente frágiles también, así como Saúl, familia, igualitos. Perdemos la brújula, nos empezamos a enfocar en nuestras actividades, descansamos en nuestras actitudes, descansamos en nosotros mismos, descansamos en la juventud, pensando y creyendo que nunca se va a desgastar. Descansamos, hermanos, en la vejez. Y te voy a decir cómo ocurre esto, creyendo que somos más sabios que los demás por las canas o los años que nos albergan y que tenemos el derecho de dirigir a los demás. Y no es así, hermanos, porque ninguno de los que estamos aquí se llama Dios, ¿verdad que no? Dios es el único digno de adoración y sabiduría. Descansamos en las riquezas, pues creemos que nunca terminarán y nos brindan. ¿Por qué descansamos si es tan fácil descansar en las riquezas? Porque las riquezas nos brindan una sensación de autoridad, de poder y de autocomplacencia. Descansamos, mis hermanos, en tantas cosas, en el trabajo, creyendo que lo tenemos por nuestras capacidades, cuando cada una de estas capacidades las ha brindado Dios por su gracia. Descansamos en nuestros hijos, descansamos en la crianza, descansamos muchísimo en todo lo que tenemos, en todo lo que vemos. Descansamos en nuestra depresión, en el desánimo, creyendo que con esta forma de vida seremos mejor y las personas nos van a ayudar más cuando lo expresamos. Hermanos, y así seguimos con la lista, un sinfín de cosas, como Saúl, y seguimos, y somos una acumulación de temores y desesperación por todos lados, y el diablo se aprovecha constantemente de todo esto. Pero familia, recuerda, es por fe y no es por vista, porque la esperanza que tenemos es real y es suprema. Y termino con esto. Mi esperanza, y la tuya también, es la eternidad que tenemos en Cristo. Espero que lo hayas leído y si no, espero que lo leas. Hay un librito que se llama El progreso del peregrino. Es un cuento de John Bunyan, un puritano, El progreso del peregrino, y es muy bonito, léelo. Habla de una persona que es peregrina en tierra ajena. ¿Qué es un peregrino? Un extranjero. Un extranjero. Hermanos, tú y yo, si has nacido de nuevo, somos extranjeros en esta tierra. Nuestra ciudadanía no está aquí. ¿Sabes por qué tenemos muchas batallas? Porque nuestra ciudadanía no está aquí. Yo no soy de esta ciudad, yo no soy de este país, yo no soy de este mundo. Yo soy extranjero. Mi ciudadanía está en la eternidad, en lo eterno. Está con Él, en Él. Él vendrá, Él vendrá. Yo iré a verlo. ¿Sí me explico? Por Él, ahí estaremos, por Él. Hermanos, comportémonos como verdaderos peregrinos en esta tierra, teniendo firme y sin fluctuar la esperanza que Él ha ganado por nosotros. Él vendrá. Firmes en la fe, no desviemos nuestra mirada de donde debe de estar. No tengas miedo, porque el perfecto amor echa fuera todo temor. Primera de Juan lo menciona. ¿Sabes qué significa eso? Tú y yo no tenemos miedo al castigo eterno, porque de Él somos, porque Él ha hecho, en Él nos movemos y por Él existimos. Amén. Hermanos, confesemos nuestro pecado en oración. Digámosle: Señor, perdóname porque he confiado más en otras cosas que no tienen que ver contigo. Ayúdame a descansar en ti, en tus promesas, en la esperanza firme que tengo en ti. Ayúdame, por favor, a crecer en la fe. El Señor fortalece nuestra fe. Amén. Oremos. Señor, el día de hoy queremos con todo nuestro corazón solicitarte que nos ayudes. Frágiles es poco para mencionar cómo nuestro corazón se encuentra. Yo sé que más de una persona aquí
se encuentra tan bombardeado por tantas cosas en el corazón. Perdónanos, Señor. Somos tan frágiles que perdemos nuestra esperanza, nuestra mirada la perdemos y nos enfocamos en otras cosas que no tienen nada que ver contigo. Incluso desviamos nuestra esperanza por una simple taza de café. Somos tan sencillos, tan frágiles. Perdemos nuestra mirada por cosas tan simples, más bien tan sencillas. Nuestro corazón se desvía tan fácil. Gracias, Señor, porque a pesar de las desviaciones que tenemos día con día y las fragilidades que se muestran día con día, podemos ver tu gracia, tu amor, ayudándonos siempre, manteniéndonos firmes y sin fluctuar. Pero, Señor, oramos como el salmista lo hacía: crea en mí un corazón contrito y humillado, Señor. Ayúdanos a deleitarnos en ti, Señor. Por favor, ayúdanos. Deseamos deleitarnos en ti porque tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro pronto auxilio en la tribulación, en la angustia, en toda nuestra vida, Señor. Gracias porque nos has mostrado la promesa tan tangible: en el mundo tendréis aflicción. Pero ayúdanos a perseverar y a afirmar en nuestro corazón y a hablar y testificar a nuestro corazón: no temas, corazón mío, porque el Señor ha vencido al mundo. Oh Señor, Espíritu Santo, aviva nuestra fe, que nuestra condición sea firme en tu presencia. Y gracias, Espíritu Santo, avívanos, por favor. Gracias por este tiempo, gracias por todo lo que tú nos has dado. Gracias, gracias, gracias. En tu nombre, Cristo, nosotros oramos. Amén. Hermanos, vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a orar. Si alguien trae alguna ofrenda, al final la puede dejar en la cajita que está en la entrada. Vamos a orar para despedir y terminar el estudio del día de hoy. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, gracias por tu fidelidad y tu amor. Hoy queremos solicitarte que por favor tu mano poderosa la extiendas sobre nosotros, que nos protejas del mal al salir de este local. Y queremos pedirte también que bendigas las ofrendas, que por favor nos libres de la avaricia, que nos ayudes en la administración de las mismas para continuar con el extendimiento de tu reino. Ayúdanos y afírmanos a poder seguir adelante en este caminar, en este peregrinar. Somos extranjeros en tierra ajena. Nuestra ciudad se encuentra en los cielos, mi Señor. Ayúdanos a descansar en ti y gracias. Ayúdanos a terminar nuestra semana dándote la gloria, el honor y toda la adoración, pues solo tú la mereces. Muchas gracias por este tiempo. En tu nombre, Cristo, nosotros oramos y decimos, familia, amén. Que la gracia del Señor sea contigo. Si el Señor lo permite, nos vemos el domingo. El domingo aquí nos vemos. El sábado hay reunión, curso para nuevos miembros, los que ya están en el curso, el sábado a las 10 de la mañana, y el domingo nos vemos a las 12, ¿sale? Gracia y paz. También el domingo tenemos curso para los nuevos diáconos, la preparación de nuevos diáconos a las 10 de la mañana. Gracia y paz. Gracias.